Vamos a continuar. Este, Les comentaba justamente de la casa de Ignacio Allende, ¿no? En donde, insisto, pues parte del atractivo de la misma casa, pues tiene que ver con que fue de este personaje, fue parte de la, este, fue parte de la familia, ¿no? Y en ese sentido le perteneció al mismo Ignacio Allende, y por otro lado, porque ahí se llevaron a cabo las conspiraciones para la independencia de México. Dentro de la casa, sobre todo lo que vamos a poder encontrar, sí, algunos aspectos, digamos, como puertas, como ventanas, muebles incluso, ¿no? Que pertenecían a esa época, y sobre todo la exposición de objetos pues de esa época. Muchas veces lo que ocurre, que a mí me causa conflicto a veces, ¿no? Es que cuando se les representa en algunos videos, documentales, incluso películas, si lo quieren poner, cuando se les representa a personajes de aquella época, se les representa con ropa, digamos, sí de la época o con el aspecto de la época, pero con los cortes, vamos a ponerle el corte de tipo, muy al estilo con telas muy modernas, ¿no? Y, y eso, pues también es curioso porque al final entendamos que los aspectos de la vestimenta, pues sí han cambiado mucho y no siempre son los mismos. Y entonces recolectar vestimenta de esa época también bueno, es un atractivo, ¿no? Es algo importante. Ahí tenemos las armas. Cuando estudiamos la historia, pues antes nos decían, no, pues con las armas se hacía tal cosa, se hacía otro detalle, o lo veíamos, digamos, lo leíamos por lo que decían algunos personajes de esa época, y entonces pues dábamos por hecho muchas cosas, pero cuando empiezan a encontrar armas, herramientas, instrumentos que se utilizaban, pues a ver, vamos a intentar recrear cómo, digo, a lo mejor no tal cual, pero cómo es que lograban pelear con esta pistola, con este fusil, ¿no? Y entonces ahí es donde se da uno cuenta si es viable, si se puede lograr lo que dicen que se puede lograr, o en realidad simplemente se está exagerando el aspecto. Entonces, pues en el museo justo vamos a poder encontrar todo ello. Vamos a encontrar algunas puertas, ¿no? De celdas, por ejemplo, de las celdas que por supuesto pues tenían en la casa para castigar a los criados en algún momento, y así sucesivamente. La vida, como tal, es la vida del propio Ignacio Allende. Por supuesto, otro elemento que podemos destacar, pues es la plaza principal, la plaza principal, que es una parada obligada, ¿no? El Jardín Allende, se llama Jardín Allende, que también es famoso o es conocido como plaza principal. Eh, y digo parada obligada porque al final de cuentas mucho de la vida social, cultural, nocturna, incluso se desempeña alrededor de esta plaza. Eh, el simple hecho de sentarse ahí en las banquitas para escuchar la música, ¿no? En el kiosco central, que generalmente hay mariachi, tríos y todo ello, pues ya por sí mismo lo vale. El aspecto es muy curioso, sobre todo porque evidentemente tenemos el corte de los árboles, de los arbustos, muy parejito, y eso pues dota de un aspecto. O sea, no desentona, sino al final le da un aspecto muy, muy formal, o no formal, sino un aspecto único, ¿no? Vamos a ponerlo así. Pues muy bien, esa, ese detalle se destaca en la misma plaza. Por supuesto, la casa de Allende, miren, está aquí en esta esquina. Esta es la gran casa de Ignacio Allende. Luego vamos a tener a un costado la iglesia principal, la iglesia de San Miguel,
la parroquia de San Miguel el Arcángel, que es muy importante, el Palacio Municipal. Perdón, el Palacio Municipal está desde donde está tomada, si mal no recuerdo la fotografía. Aquí una serie de restaurantes, de parroquias. Esta es una capilla, esta naranja, junto con su torre, es una capilla anexa a la iglesia, a la parroquia de San Miguel, ¿sí? Y los arcos con unos hoteles y todo esto, ¿no? Es decir, pues es el centro propiamente de la vida de mismo San Miguel. Evidentemente, pues destaca toda la arquitectura histórica, una arquitectura muy previa a la actualidad, ¿no? Y si se dan cuenta, bueno, pues en las fotos que les estoy presentando, vamos a tener distintos aspectos con distintas horas del día, ¿no? Para que vean, vienen un poco, mostrarles la casa digo, ahorita que estábamos hablando de la casa de Ignacio Allende, sobre todo desde el techo se alcanza a ver las dimensiones de la casa. Y luego vamos a tener otros patios en la parte de atrás, ¿no? Que corresponden a la misma casa, que en fachada no se alcanza a apreciar, pero que ya en vista aérea se aprecia muy bien toda esta parte. ¿Sale? Ahora, con respecto a la misma plaza principal, a la plaza mayor, lo que destaca en la parte central va a ser su kiosco. Un kiosco peculiar, un kiosco de estilo porfiriano, no tan alto, con acceso por 3 lados, que eso pues no lo vemos tan seguido, tan común. Normalmente el kiosco tiene una sola escalinata. Aquí vamos a tener 3 escalinatas en este kiosco, con su techumbre de madera, y que da también ahora sí que esta techumbre le da una acústica importante al, al kiosco. Si se dan cuenta, bueno, en esta imagen se ve el kiosco pues también con una dinámica interesante, porque más allá de que, si nos damos cuenta, perdón, me voy a regresar en estas fotos, si nos damos cuenta aquí, el aspecto que rige la plaza, pues prácticamente es la iglesia, y entonces todo estaría enfocado hacia la iglesia. Ya estando en la parte de abajo, el centro, al final la dinámica, las calles, digamos, de la misma plaza van llevando hacia el centro y hacia el kiosco mismo, ¿no? Que sería la parte central. Que aquí, bueno, pues evidentemente lo que se ha intentado lograr durante bastante tiempo es poder quitarle importancia a las iglesias. Y esto lo digo por los gobiernos, sobre todo de Elías Calles, de Juárez en su momento y de Plutarco Elías Calles posteriormente, ¿no? Que es quitarles este centro de poder a la propia iglesia y dejarlo simplemente pues como un centro religioso únicamente. ¿Sale? Otro edificio, eh, otro edificio importante, otro edificio icónico, va a ser el Centro Cultural Ignacio Ramírez, el Nigromante. Ignacio Ramírez, acuérdense ustedes, este político, y sobre todo, pues muy sobresaliente en la cuestión literaria, ¿no? Más que la parte política, aunque también pues, tuvo su participación importante políticamente hablando durante el siglo XIX. Pues bueno, que tuvo su paso por aquí y que simplemente el Centro Cultural adquiere su nombre, pero que en su momento el edificio que alberga, perdón, el Centro Cultural, corresponde más bien o correspondió más bien a un convento de monjas, a un convento de mujeres, un convento femenino, ¿sí? El convento tenía el nombre de Convento Real de la Concepción. Después ya se le conoció como Convento de las Monjas.
pero en su momento es Convento Real de la Concepción, ¿de acuerdo? Aquí en este convento, pues bueno, tiene una construcción muy peculiar, sobre todo por la techumbre del segundo nivel. Si se dan cuenta, es una bóveda catalana con ladrillo, ¿no? Estilo ladrillo muy, muy, muy característico y poco común en los conventos. Los conventos generalmente lo que van a tener eh, pues son techumbres de vigas porque son en teoría más baratas, más fáciles de hacer y demuestran un poco ese aspecto de pobreza. En este caso, pues no tenemos este aspecto de pobreza, ¿no? En este aspecto, en este espacio es un convento de monjas con patrocinio y entonces no importa como tal la riqueza que se llegue a dar, ¿de acuerdo? Ahora, la construcción se inició en 1755 y se inaugura el edificio ya como convento en 1765, 10 años después. Eh, Sor María Josefa Lina de la Canal Hierbas, con acento en la última A, Hierbas, eh, con la dote en realidad, pues fue como se empezó la construcción y fue la benefactora y la fundadora propiamente del convento, ¿de acuerdo? Posteriormente, con la exclaustración, pues se convirtió en en una primaria, ¿no? En un colegio primaria, y luego en 1912 fue un colegio para señoritas ya dirigido por monjas españolas. Y esto es curioso, ¿no? Porque pues sí, después de la reforma de Juárez, sí se les permitió el regreso a las monjas, pero ya simplemente para hacerse cargo de algunas escuelas, para vivir, bueno, ya algunas sí siguieron viviendo en clausura y otras también ya en una vida menos rígida, ¿no? O sea, ya se transforma un poquito este aspecto. ¿Okay? Después pues, perteneció a la Secretaría de Hacienda, la misma escuela, bueno, más bien la escuela pues, retoma, más bien, perdón, la Secretaría de Hacienda retoma la propiedad del convento y entonces, pues, lo utiliza como oficinas simplemente y en 1938 se funda la Escuela Universitaria de Bellas Artes. Digo, les estoy dando así como que varios momentos porque en realidad fue muchas otras cosas, ¿no? Esta escuela nada más estuvo 10 años y luego ya pasa a ser centro cultural. Ya se inaugura como centro cultural en donde ya se hace una exposición de artesanías, de arte, por supuesto, dibujo, pintura, escultura, grabado, manufactura. O sea, ya más bien como centro cultural ya está dirigido mucho más a las exposiciones temporales sobre todo. ¿De acuerdo? Fíjense las dimensiones del convento, las dimensiones del edificio, pues la verdad es que valen mucho, mucho la pena. Sobre todo, pues aquí la iglesia que está anexa, que tiene su gran cúpula con un tambor, es decir, un doble tambor, o sea, eso es una cúpula, la verdad, bastante, bastante grande, con un doble tambor, las nervaduras de la misma cúpula, no es de media naranja, sino es de nervaduras, tiene esta estructura soportada en estos grandes tambores y bueno, los colores que también son muy, que la hacen resaltar mucho. Su linternilla en la parte más alta y la Virgen de la Concepción en el remate, eh, dando pie pues, al patrocinio que tiene la misma Virgen. Vean el claustro con su gran fuente. Por supuesto, ya es un edificio muy transformado, muy modificado, que arquitectónicamente mantiene la estructura, pero que ya con ya las decoraciones y los detalles ya se ha ido modificando conforme fue pasando de mano en mano, ¿no? Vean el tipo de exhibiciones que llega a ver y bueno, las sillitas para el descanso mismo. Destaca dentro del convento destaca sobre todo una serie de murales eh,
unos, si mal no recuerdo, pintados por David Alfaro Siqueiros y otros ya por otro tipo de muralistas, pero sobre todo murales ya muy del siglo XX. ¿De acuerdo? Bueno, aquí no se alcanzan a apreciar del todo, pero ahí los tenemos, estos murales. ¿Ok? Por supuesto, este es el edificio, este, este es el edificio que más destaca en San Miguel de Allende, creo yo. Eh, Podremos decir que es único en México, aunque ya también hay otras iglesias, otras iglesias, perdón, que ya adquirieron el, este, el estilo gótico, ¿no? O neogótico. En este caso es estilo neogótico. Recordemos nuevamente que no llegó el estilo gótico a México, sino más bien es el neogótico, es decir, la imitación del gótico, pero adaptado a las nuevas, digamos, a los nuevos años, ¿sí? Este, este, esta iglesia, esta iglesia en realidad es mal conocida como, eh, como catedral. Y digo mal conocida porque no tiene la categoría, no tiene el título de catedral. O sea, es erróneamente conocida como una catedral. Es la parroquia de San Miguel Arcángel. Así se le debe de conocer. Y es parroquia porque, pues insisto, pues tiene esa categoría, no hay un obispo como tal. Aquí pertenece a la diócesis, en realidad pertenece a la diócesis de León, si mal no recuerdo, y propiamente pues hasta, pues allá está el obispo, ¿no? Y él tiene injerencia y él tiene sobre todo pues su digamos, su campo de acción hasta acá, hasta mismo San Miguel de Allende. Aquí en San Miguel está un párroco pues, que tiene digamos, cierto territorio bajo su dominio, pero es menor, es inferior al de una catedral. ¿De acuerdo? Eso es lo primerito que habría que comentar y que sí es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces por la monumentalidad que tiene, pensamos, o siempre pensaríamos, ¿no? En la catedral. Y no, en este caso simplemente se queda como parroquia. Ahora, ¿por qué, por qué destaca o por qué tiene este aspecto? ¿Por qué tiene esta grandeza? Pues de pronto un arquitecto autodidacta, el tal Seferino Gutiérrez, pues encontró una postal, de hecho, se habla mucho de una postal de la Catedral de Colonia, de allá de Alemania, y que decidió darle este aspecto a la parroquia de San Miguel. ¿No? Y entonces, a partir de dibujos, grabados, tarjetas postales, se dice que levantó toda esta iglesia. Es muy probable que simplemente esto sea una leyenda, ahora sí que dejémoslo como leyenda urbana. ¿Por qué razón? Porque pues al final de cuentas para levantar todo este aspecto, toda esta estructura, debió de haber tenido conocimientos arquitectónicos por un lado y por otro, pues al menos estudios y análisis de cimientos de las mismas estructuras, ¿no? Eso por un lado. Este, por otro lado, pues bueno, toda la parte neogótica, ¿no? De ir amontonando picos y picos, ¿no? Arcos apuntados, arcos conopiales y todo este aspecto, pues también la dotan, ¿no? De un aspecto único, la misma parroquia. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con el gótico? No tenemos tantas esculturas. Tenemos muchos elementos de picos, pero pocas esculturas. ¿No? Solamente San Miguel sobre la fachada, que aquí lo tenemos, y de ahí en fuera prácticamente no aparecen esculturas, cosa que en el gótico sí. Este es San Juan de San Miguel, fíjense, evangelizando un indígena. Sin embargo,
parroquia simétrica, con toda una simetría, toda una estructura simétrica muy interesante. Por fuera la tenemos así, ahí en una fiesta de San Miguel, ¿no? Sacando la imagen como tal. Y en el interior, digo, aunque en la foto se recalcan mucho los detalles, en realidad es muy sobria, ¿eh? Al interior, muy oscura, con mucho ladrillo, con sí, sus arcos de nervaduras. Si se dan cuenta, no es tan alta, o sea, la altura más bien es de la fachada, pero en el interior no es tan alta la iglesia misma, su altar de estilo neoclásico, su cúpula, ¿no? De tambor octagonal, insisto, capillas muy oscuras, muy, hasta cierto punto deterioradas, algunas de ellas, ¿no? Todavía, eh, que se les debe todavía algo de mantenimiento. ¿Sale? Pues muy bien. Vamos a dejarlo aquí, vamos a dejar aquí San Miguel de Allende. Dentro de 8 días continuamos hablando de todos los edificios que nos faltan de San Miguel de Allende y de su parte patrimonial. Y todavía nos faltaría hablar de, que igual lo haremos dentro de 8 días, de Atotonilco. Les voy a traer a Totonilco, que es parte del nombramiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Sale? Pues espero que pasen bonito día a todos, bonita tarde, bonito fin de semana. Creo que en esta cuarentena ya no identificamos cuándo es fin de semana y cuándo no. Bueno, yo sí, porque yo sigo trabajando y sigo dándoles clase, y entonces pues voy muy en orden con los días, ¿no? Pero a algunos sí no, les cuesta trabajo identificar cuándo es esto, cuándo es y cuándo no fin de semana. Pero bueno, pues nos vemos dentro de 8 días. Nos seguimos escuchando y espero ya tenerles noticias de cómo vamos a continuar con las clases. Saludo a todos.